de hoy, que está relacionada con intervalos de confianza, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? Hemos estado analizando las distintas distribuciones de probabilidad teóricas, tanto discretas como continuas, partiendo del supuesto de que nosotros conocíamos los parámetros de la población. Y en base a esos parámetros de la población podíamos obtener la probabilidad de ocurrencia de un determinado valor de una de las variables que estábamos analizando. Posteriormente hemos visto que con el teorema del límite central podemos obtener los parámetros de una muestra, nuevamente considerando que nosotros conocemos los parámetros de la población. Y para ello hemos visto que podíamos aplicar la distribución normal. Bien, lo que sucede en la realidad es que nosotros muy rara vez o casi nunca vamos a conocer los parámetros de una población, porque para conocer esos parámetros nosotros deberíamos conocer todos los posibles eventos que se puedan dar, y eso significa conocer la población. Y por supuesto, si es que en base a esos parámetros vamos a considerar las características o los estadísticos de una muestra, no podríamos tampoco realizarlo. Por lo tanto, la inferencia estadística y lo que vienen a ser los intervalos de confianza van en sentido contrario. Es decir, que en vez de que nosotros conozcamos los parámetros de una población, lo que nosotros conocemos son los estadísticos de una muestra. Y en base a esos estadísticos de una muestra, lo que hacemos es estimar cuáles vendrían a ser los parámetros de la población. Entonces, no se olviden que una muestra es, claro, siempre que sea representativa, es un subconjunto de la población, que es el conjunto de valores que nosotros estamos analizando, y de la cual nosotros quisiéramos saber sus parámetros, ¿no? Que generalmente van a ser la media aritmética y la desviación estándar o el grado de dispersión, que también se lo calcula con la varianza. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la vida real? Pues obtenemos muestras que pueden ser datos que nosotros podemos obtener fácilmente mediante encuestas o mediante muestreo, y de esas muestras obtenemos sus estadísticos, que son el promedio, la varianza y la desviación estándar. Una vez obtenidos esos estadísticos, nosotros podemos estimar los parámetros de la población, que serían la media y la varianza y, por supuesto, la desviación estándar. Y sobre ello obtenemos las conclusiones respecto a la población. ¿Qué significa todo este camino? Significa básicamente que, en base al teorema del límite central, sabemos que los promedios muestrales se van a distribuir de manera cuasi normal alrededor del promedio poblacional. Consecuentemente, nosotros de la población que nosotros queremos analizar, sacamos muestras, estimamos sus estadísticos, y con esos estadísticos podríamos definir cuáles son los parámetros de la población. Ahora bien, nosotros esos parámetros no los vamos a conocer en su totalidad, porque lo único que estamos haciendo es estimarlos, es decir, aproximarnos con los valores de las muestras. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es una estimación de cuál podría ser su verdadero valor. Y para obtener esa estimación, lo que va a suceder va a ser lo siguiente. Fíjense, esta vendría a ser una población, ya sabemos, estamos aplicando el teorema del límite central, ¿no? No interesa qué distribución sigan los valores. Y acá tendríamos el promedio poblacional, que es mío. Si nosotros sacamos diferentes muestras, fíjense que cada muestra va a tener su propio promedio. Alguna vez puede coincidir con el poblacional, pero eso nunca nosotros lo vamos a saber. Y otras veces puede estar muy alejado del promedio poblacional, porque se ha hecho una mala muestra o porque directamente la muestra, a pesar de seguir todo el cuidado, pues tiene valores muy alejados de lo que significa el promedio poblacional. Entonces, con estas muestras, lo único que podemos hacer es obtener una estimación de cuánto podría ser el valor del promedio poblacional. Pero como vemos, no necesariamente van a coincidir y no todos van a ser iguales. Y por supuesto, reitero, no necesariamente nosotros vamos a poder saber si es que los valores coinciden con el poblacional, muestral con el poblacional. Entonces, cuando trabajamos con la estimación de los parámetros de la población, además de obtener el valor puntual que vendría a ser el promedio de las muestras,
también tenemos que darnos un rango o un intervalo en el cual nosotros aceptaríamos que se encuentra el promedio poblacional. Consecuentemente, ¿qué es lo que hacemos? Pues, en primer lugar, identificamos y definimos la población de interés y cuáles son los datos que a nosotros nos interesan. Definimos también el parámetro de interés al cual queremos analizar, que puede ser la media de la población o la varianza, como vamos a ver posteriormente. Y obtenemos muestras, que van a ser los estimadores. Y de esos estimadores, pues vamos a tratar de encontrar esa estimación de los parámetros de la población. Entonces, veamos un ejemplo teórico para entender todo este procedimiento. Si tenemos un dado y lo lanzamos, sabemos que podemos obtener estos 6 resultados y que en promedio, ¿sí?, va a ser 3,5. Esto obviamente viene de valores matemáticos, ¿no?, de la esperanza matemática. Y esta vendría a ser su representación gráfica. Cada uno de los valores con su probabilidad de ocurrencia y la esperanza matemática de 3,50. Ya habíamos dicho que esto no necesariamente tiene que coincidir con los valores reales, ¿no? Muy bien, esto sería entonces el modelo de la probabilidad teórica. Ahora bien, si nosotros tenemos el dado, fíjense, y lanzamos 10 veces ese dado, podemos tener aleatoriamente estos resultados, que en promedio nos va a dar 2,1, que no necesariamente coincide con 3,5, ¿no? Es el valor puntual de estimación. Volvemos a lanzar el dado 10 veces y sacamos otro promedio, que es 3,8, y así sucesivamente. Posiblemente en alguno de los lanzamientos, o mejor dicho, en alguna de las muestras, ¿no?, vamos a obtener el 3,5. Que sí, nosotros por esta definición lo sabemos, pero si no supiéramos los valores poblacionales, pues no sabríamos si estamos dando con ese valor. Y como pueden ver, los valores que nosotros vamos a obtener no necesariamente van a coincidir con el valor del parámetro. Consecuentemente, va a ser necesario que nosotros no solamente consideremos el valor puntual, tal como les he dicho anteriormente, sino también un intervalo de confianza, ¿sí? Siempre aplicando el teorema del límite central, que nos dice que los promedios muestrales se distribuyen de manera normal o aproximadamente normal alrededor del promedio poblacional. Y claro, cuantas más muestras nosotros tengamos, por supuesto vamos a tener una mayor y mejor distribución de esos valores alrededor del promedio poblacional. Por lo tanto, si nosotros queremos ser más precisos en nuestro análisis, debemos hacer dos estimaciones. La primera, la puntual, que es el valor puntual del estimador, es decir, el promedio poblacional. Y lo segundo, un intervalo en el cual nosotros podríamos tener la confianza de que se encuentra el verdadero valor poblacional. Nuevamente, valores puntuales, que son los estimadores de las muestras, y el intervalo en el cual nosotros aceptaríamos con un cierto grado de confianza que se encuentre el verdadero valor poblacional. Entonces, en base a ello, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, definir cuál es el estimador puntual que queremos analizar, que generalmente va a ser la media aritmética o la varianza. Y en base a ello, vamos a encontrar el estimador puntual de la muestra. Y posteriormente vamos a definir un intervalo de confianza, ¿no? Y ese intervalo de confianza va a ser un rango que va a estar entre un valor superior e inferior, ¿ya? Voy a irme al gráfico. Entre un valor inferior y superior, sobre el cual debería encontrarse el promedio poblacional. Entonces, para poder calcular el intervalo, el valor puntual es fácil de obtenerlo, ¿no? Para poder calcular el valor poblacional, lo que vamos a determinar va a ser un rango que va a estar dado por no menos alfa, que va a ser el nivel de confianza. Y alfa va a ser el error aleatorio o nivel de significación o significancia con el cual nosotros queremos trabajar. ¿Qué significa eso? Significa que este rango o este intervalo va a ser 1 menos alfa, que como ustedes ven, si tenemos acá 25% y 25% al otro lado,
tendríamos una confianza de 50% de que el promedio poblacional se encuentre entre estos dos límites. Y el nivel de significancia sería del 50%, es decir, otro 50% que esté fuera de esos límites, ¿no? Como sucede más o menos acá. Damos el intervalo, pero ese intervalo no necesariamente está cubriendo al parámetro poblacional. Luego, puede existir error en la estimación. ¿De acuerdo? Entonces, en base a ello, vamos a tener un nivel de significancia, entiéndase error, que va a estar dado por alfa, y el intervalo de confianza en el cual nosotros vamos a trabajar va a ser 1 menos alfa. Por lo tanto, un estadístico, fíjense, es un estimador, por eso tiene el sombrerito, ¿ya? Pretende estimar el parámetro de la población obteniendo diferentes valores. Y, por supuesto, esos valores van a darnos un promedio, ¿no? Ahora, en base al teorema del límite central, ese promedio de muestra va a tender a seguir una distribución normal. Entonces, ese estimador va a cumplir con algunas propiedades, o debería cumplir con algunas propiedades que son las siguientes. En primer lugar, ser insesgado. ¿Qué significa eso? Significa que el estimador o la estimación del estimador o del promedio muestral que nosotros vayamos a obtener, en promedio, ¿qué nos tiene que dar? El promedio poblacional. Que tenga consistencia, es decir, que el error que estemos cometiendo prácticamente se iguala a cero cuando el número de muestras con el que nosotros trabajemos tiende a ser infinito, ¿no? Habíamos visto eso, cuantas más muestras obtenemos, mejor se distribuyen normalmente alrededor del valor promedio. Y eficiencia. ¿Qué significa la eficiencia? Que el estimador que nosotros estemos obteniendo tenga un grado de dispersión mínimo. Y eso es obvio, ¿no? Si el error va a tender a ser cero, esa dispersión tiene que ser también mínima. Y por supuesto, suficiencia. La suficiencia significa que basta que tengamos un estimador para que nosotros podamos hacer la estimación de los parámetros de la población. No necesitemos de otros estimadores. Entonces, si cumplimos con esas características o las aplicamos a lo que significa el análisis de muestras, nosotros vamos a poder determinar un intervalo de confianza en el cual se encontraría el parámetro poblacional. Y el estimador, por supuesto, va a ser el promedio de las muestras. Consecuentemente, el intervalo de confianza en el cual nosotros nos vamos a mover va a estar entre un valor inferior y un valor superior y va a estar dado por 1 menos el grado de error o significancia que nosotros queramos cometer. Y en base a ello, vamos a poder determinar con qué grado de confianza nosotros aseguramos que el promedio poblacional se encuentra en el intervalo dado por el análisis muestral. Entonces, ahí vamos a tener además que considerar tres posibles escenarios. El primero, que nosotros conozcamos la varianza de la población, ¿no? Y esto generalmente sucede cuando hay datos históricos. Los datos históricos no nos van a dar el promedio, pero sí se van a aproximar más que nada a la dispersión, porque unos van a estar más cercanos, otros más alejados de lo que es el promedio poblacional, pero a la larga esta varianza va a tender a ser similar en todas las muestras. Claro, si son varias muestras con las que trabajamos. Entonces, si esa varianza es conocida, nosotros podemos asumir que el teorema del límite central se va a aplicar justamente para una distribución normal. Y considerando que la varianza del promedio muestral viene dada por esta expresión, es decir, la varianza poblacional dividida entre el tamaño de muestra, podemos aplicar el teorema del límite central y despejar el valor de μ en función de ¿qué? Del promedio muestral, de la varianza muestral y del parámetro z, ¿no? Y el parámetro z, ¿de qué va a depender? Del grado de confianza o del nivel de significancia que nosotros estemos buscando. Entonces, haciendo el despeje de esta fórmula, encontramos que el intervalo de confianza va a estar dado ¿por qué? Por el valor puntual del promedio muestral más menos
el grado de significancia multiplicado por la desviación estándar de promedios muestrales. Entonces, de esa manera vamos a tener un intervalo en el cual nosotros podamos asegurar que se encuentra el verdadero valor poblacional. Veamos un ejemplo. Tenemos los datos de gastos mensuales en artículos escolares y movilidad de un grupo de familias. Y son 10 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De estos 10 datos obtenemos su promedio. Es un promedio muestral. Pero al mismo tiempo nos aseguran que estos datos provienen de una muestra de la cual conocemos su desviación estándar, que va a ser de 0,30. Y además nos dicen obtener un intervalo de confianza del 95%. Ese intervalo de confianza, ¿qué va a significar? Que vamos a tener 47.5 por abajo y 47.5 por encima del promedio muestral, ¿no? Ese intervalo podría encontrarse. Entonces, ¿cómo obtenemos el Z alfa medios? Bueno, como estamos suponiendo alrededor y tenemos un intervalo de confianza del 95%, el grado de significancia va a ser 5%, pero ojo, ese 5% va a significar 2,5 por debajo y 2,5 por encima. Entonces, tenemos que encontrar el Z alfa medios que corresponde a 2,5. Y esos valores los reemplazamos en esta ecuación. Y obtenemos el intervalo de confianza. Entonces, en este intervalo, obtenido en base al valor puntual del promedio de la muestra, podemos decir lo siguiente. Tenemos un 95% de confianza de que el parámetro poblacional, es decir, el promedio poblacional, se encuentra entre 41,738 y 42,11. Y tenemos un 5% de significancia que ese valor podría estar por debajo, ese es el error que estaríamos cometiendo, o por encima. Claro, en vez de trabajar con 95%, nosotros podríamos trabajar con 99%. Ahí lo que va a cambiar va a ser este valor, ¿no? Si no me equivoco, va a ser 204. Pero fíjense, yo puedo tener un 99% de seguridad, pero también este intervalo va a ser pues mucho más amplio, ¿no? Es como decir, a ver, vamos a suponer que no sabemos el resultado del partido de noche. ¿Por cuánto va a ganar el Bolívar? Va a ganar entre 1 y 100 goles. Claro, en ese intervalo en algún lugar va a estar el resultado del partido. Pero como ven, 1 entre 100 es pues un intervalo excesivamente amplio. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros sepamos manejar lo que significan los grados de confianza que queremos manejar. Y siempre contrastarlo con el grado de dispersión que se tiene. Claro, si el grado de dispersión es pequeño, también este intervalo va a ser pequeño, a pesar del 99%. Pero aún así, va a ser un intervalo bastante grande, ¿no? Relativamente hablando. Obviamente, si sabemos el tamaño de la varianza, en base a la transformada Z, ¿no? La ecuación de la transformada Z, nosotros podríamos despejar el tamaño de muestra, ¿no? Con la cual quisiéramos tener un mínimo de error. ¿Qué significa el mínimo de error? Significa que la diferencia entre el valor muestral y el verdadero valor poblacional tenga un mínimo en su estimación. Y, por supuesto, haciendo el despeje correspondiente, vamos a encontrar que el tamaño de la muestra con la que nosotros deberíamos trabajar va a ser el cuadrado del nivel de significancia por la varianza dividido entre el error al cuadrado. Veamos un ejemplo. Calcular el tamaño adecuado de la muestra para lograr que el error de estimación del gasto escolar mensual sea menor de 0,10. Fíjense, acá, en base a estos valores, encontrábamos cuál era el intervalo. Ahora queremos que ese intervalo sea mínimo, es decir, que el error entre estos dos valores sea de 0,10, apenas 10 centavos. Entonces, reemplazamos los valores y encontramos que el tamaño de la muestra con la que nosotros deberíamos trabajar es 35.
¿El 35 me va a asegurar que tenemos un error del 10? No, no me asegura. Lo único que me hace es darme un nivel de confianza del 95%, que ese error va a ser del 0,10. Preguntas que tengan, jóvenes. Disculpe, Inge, Z alfa submedio lo saca de una tabla, ¿verdad? Claro ¿O que no? sí. Es el valor de Z, ¿no es verdad? Es el valor que antes encontrábamos, perdón, el valor que antes encontrábamos conociendo el promedio muestral y el promedio poblacional. Y decíamos, Z vale por decir 2.7 y entrábamos y encontrábamos la probabilidad. Ahora estaríamos yendo al revés. Decimos, quiero tener un intervalo del 95% alrededor del verdadero promedio poblacional, alrededor, por lo tanto, 47.5, 47.5. Entonces, Z va a ser el valor que corresponde a 2,5 de probabilidad acumulada hasta este valor. ¿Se ha entendido? Sí, Inge, gracias. Perfecto. Otra consulta que tenga. Es bastante sencillo esto. Lo único que estamos haciendo es dar la vuelta a lo que antes analizamos como el teorema del límite central y estamos analizando lo que realmente es lo que sucede. Nosotros no conocemos los parámetros poblacionales. Entonces, en vez de trabajar con los parámetros poblacionales, trabajamos con los parámetros muestrales o los estadísticos muestrales. Y sobre ellos estimamos cuánto podría ser el valor de μ. Pero μ no podemos estimarlo como un valor puntual. Entonces tenemos que estimarlo como un valor que podría encontrarse entre dos límites. ¿Y por qué digo podría? Porque también existe la posibilidad que esté fuera de sus límites. Y ese va a ser el nivel de significancia que nosotros asumamos. ¿Alguna consulta? Bien, entonces esto es cuando la varianza es conocida. ¿Qué pasa si la varianza es desconocida? Si la varianza es desconocida o el tamaño de la muestra es muy pequeño, nosotros no podemos trabajar con la distribución normal, es decir, con la transformada Z. Y en vez de la transformada Z, trabajamos con ¿qué transformada? La T student, que igual va a considerar un intervalo de confianza y un grado de significancia. Pero con la única diferencia que en vez de calcular con Z, calculamos con T. Y para obtener T, entramos con dos valores, el nivel de significancia y el número de grados de libertad, ¿no? Entonces, como ven, la fórmula prácticamente es lo mismo, lo que está variando es que en vez de poner acá sigma, estamos poniendo S, y el intervalo sigue dándose por esa ecuación, donde lo único que ha variado ha sido Z, y en vez de Z estamos utilizando T, la distribución T student. Todo lo demás sigue siendo lo mismo. Y claro, así como hemos calculado lo que significa el intervalo de confianza para un determinado valor de población o parámetro de población, también podríamos comparar entre dos poblaciones y ver si es que las mismas son iguales o son diferentes. Entonces ahí lo que hacemos es la diferencia de dos medias, ¿no? Y cuando hacemos la diferencia de dos medias, esta es la ecuación con la que vamos a trabajar. La diferencia de las medias muestrales, la diferencia de las medias poblacionales y el grado de variación. Y tal como les expliqué en el teorema del límite central, las varianzas siempre se suman, ¿no? Sería la varianza debido a la primera muestra y la varianza debido a la segunda muestra. Y por supuesto, si el tamaño de la muestra es pequeño, entonces en vez de Z, ¿con qué deberíamos trabajar? Con la distribución T student. Muy bien. Ahí entonces estamos viendo que podemos estimar o bien el
parámetro de una población o la diferencia entre dos poblaciones. Pero así como podemos estimar el parámetro del promedio de una población o la diferencia de dos poblaciones, también sería interesante poder estimar el grado de variación poblacional. Y si queremos estimar el grado de variación poblacional, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con la distribución normal de la varianza. Y esa distribución normal de la varianza va a ser la distribución chi cuadrada, con n menos 1 grado de libertad nuevamente, porque estamos trabajando con la varianza muestral. Si conociéramos esto, no hay nada que determinar en un intervalo de confianza, ¿no? Y como chi cuadrado, tal como su nombre lo dice, está elevado al cuadrado, esta distribución solamente puede tomar valores positivos. Y lo único que tendríamos que hacer acá es conocer chi cuadrado en función del grado de significancia, igualito que la distribución z. El grado de significancia, cuánto vale chi cuadrado, y despejar cuánto estaría sigma al cuadrado. Y en base a esta ecuación podríamos tener un intervalo de confianza para la varianza que tenga un límite inferior y un límite superior. Y por supuesto, todo este rango sería el grado de confianza con el que nosotros queremos trabajar. Entonces, si va a ser bilateral, tendríamos alfa medios, 2,5 por abajo, 2,5 por arriba, y este 2,5 lo sacaríamos de tablas, ¿no? O de la aplicación. ¿Cuánto valdría? Obviamente, no solamente podemos trabajar con límites o intervalos de confianza bilaterales, es decir, que tengan dos límites. También podemos trabajar con límites de confianza unilaterales, tanto para los promedios como para las varianzas. Y en caso de que eso suceda, pues tenemos que calcular el límite inferior o el límite superior. Pero ya no estaríamos trabajando con alfa medios, ¿no? Sino con alfa. La única diferencia. Acá tenemos un ejemplo. Un fabricante de detergente líquido está interesado en la efectividad de su proceso para llenar envases de detergente. La norma dice que no se debe tener una desviación estándar S en el proceso mayor de 0,15. ¿Qué significa eso? Que las botellas donde se va a llenar el detergente no deberían tener más contenido del necesario ni menos, ¿no?, del que se ofrece. Y para eso viene a hacer el análisis de la variabilidad. Entonces, tomando una muestra aleatoria de 20 envases, se obtiene una varianza muestral de 0,0153 y queremos ver si se está cumpliendo la norma con una confianza del 95%. Entonces, reemplazando los valores, el tamaño de la muestra es 20, por lo tanto trabajamos con 19. Tenemos acá cuánto vale ese cuadrado, que es 0,0153. Y estos valores los obtenemos de tablas, utilizando, como es 95%, sería 2,5, ¿no?, tanto para el límite inferior como para el límite superior. Y obtenemos que la varianza está en base a esta muestra entre 0,0088 y 0,0326. La norma dice que no se debe tener una desviación estándar en el proceso mayor de 0,15. Entonces, 0,15 elevado al cuadrado es 0,0225, ¿no? Y eso estaría dentro de este rango. Por lo tanto, podríamos asumir que sí, estamos trabajando con ese nivel de dispersión. Ahora, claro, eso no significa que siempre se mantenga constante, pues va a ser un poco más, pues va a ser un poco menos. Y nuevamente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Esto ya en la parte práctica. Para no tener tanta fluctuación, deberíamos hacer los ajustes pertinentes en la maquinaria. ¿Se ha entendido? Sí, Inge. Una preguntita. Adelante. Como usted dice, tendríamos que tomar más muestras, ¿verdad? Para tener un mayor más acertado. Claro que sí. Eso es lo que generalmente se hace, ¿no? Eso ya viene a ser el control de calidad.
tomar varias muestras en un día, en un mes, en todo el tiempo, y ver que el sistema se mantenga constante sobre estos valores que nosotros estamos obteniendo. Pero para hacer un análisis de cuál sería el comportamiento del sistema, pues trabajamos con una sola muestra, ¿no? Y si quieres repetirlo, trabajaríamos con todas las muestras que obtengamos. ¿Está bien? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, y así como aplicamos intervalos de confianza a variables continuas, también podemos aplicarlas a variables discretas o lo que son las proporciones. No se olviden, n por p es lo mismo que x, ¿no es verdad? O mu. Entonces acá la proporción, su numerito, viene a ser un estimador y ese estimador viene también de una muestra. Entonces, si nosotros aplicamos el intervalo de confianza para una proporción, la fórmula nuevamente va a estar dada por la transformada z. Y para proporciones siempre vamos a trabajar con la distribución normal. Y nuevamente, haciendo los despejes, podemos encontrar que la verdadera proporción poblacional se va a encontrar entre el valor muestral, el estimador que hemos obtenido, más menos el grado de significancia por la desviación estándar, ¿no? Esto no se olviden, la desviación estándar que se tiene. Entonces, fíjense acá en este ejemplo. De 1000 mujeres seleccionadas al azar, 823 realizaban alguna tarea remunerada fuera del hogar, es decir, trabajaban con sueldo. Construye un intervalo de confianza del 95% para la tasa de ocupación femenina. Entonces, 823 entre 1000 nos da un estimado de 0,823. Y como queremos un 95%, tendríamos un 2,5 para abajo y un 2,5 para arriba. Como la distribución normal es simétrica, este valor siempre es el mismo, ¿no? Por el 2,5%. Entonces, reemplazando los valores en las ecuaciones, encontramos que la verdadera proporción de mujeres que trabajan estaría entre 0,799 y 0,847. ¿Cuál es el valor real? No lo conocemos, pero podemos afirmar con un 95% de seguridad que la cantidad de mujeres que trabajan por cada 1000 son entre 799 a 847. Y claro, si nosotros vamos a trabajar con un tamaño de muestra para poder tener un error mínimo, esta vendrían a ser las fórmulas que nosotros deberíamos aplicar. Esta fórmula simplemente viene del despeje de esta ecuación. Y lo que se tiene es lo siguiente. Cálculo del tamaño de muestra si el tamaño poblacional es conocido, ¿no? Entonces tendríamos esta ecuación. Y si el tamaño poblacional es pequeño, pero es conocido, también estaría dado por esta otra ecuación. Y si el tamaño poblacional no es conocido, simplemente tendríamos que despejar de esta ecuación cuánto vale n en función de los otros valores para saber cuál sería el tamaño de muestra para tener un mínimo de error. Y ese mínimo de error sería la diferencia entre el parámetro poblacional y el estadístico muestral. Bueno, de esa manera entonces lo que tenemos son los intervalos de confianza. El teorema de Chebyshev lo vamos a ver el día lunes antes de resolver problemas. Lo que quisiera, es bien sencillito el teorema de Chebyshev. Lo que me gustaría saber si tienen alguna duda sobre la parte teórica, ya que vamos a resolver problemas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Esto es lo que ustedes han hecho en su laboratorio de física CIENS, ¿recuerdan? Yo recuerdo cuando llevé ese laboratorio, tenemos que hacer una prueba de movimiento parabólico, si no me equivoco, y tenemos que lanzar unos perdigones o bolitas. Y sacábamos o pesábamos la masa de unas 10 bolitas, creo, para sacar en promedio cuánto era la masa real. Es lo mismo que hacemos acá. Pero quiero que vean, que hagan especial énfasis o atención a lo que les digo. Conocíamos, o mejor dicho, yo tenía las 10 esferas
a disposición para poder medirlas. Entonces, sobre esas 10 esferas podríamos sacar su masa o su peso, ¿no? ¿Por qué les digo que hay que poner gran atención en eso? Porque el siguiente tema teórico que vamos a ver vienen a ser teoremas de hipótesis. Y en los teoremas de hipótesis no tenemos las 10 esferas. Las vamos a fabricar para que se entienda mejor. Es igual que la vacuna que se está buscando para el coronavirus. No tenemos una vacuna. Se está desarrollando algo nuevo. Y sobre ese nuevo es donde tenemos que hacer un análisis de hipótesis, que es algo similar a los intervalos de confianza, pero con un distinto enfoque. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo está claro? Bueno, si todo está claro, nos veríamos el día lunes para la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Les agradezco por su atención. Cuídense y que les vaya bien. Hasta el día lunes.